Si van a hacer una lipo de abdomen y espalda con anestesia local, a mí como cirujano plástico ya me genera una advertencia. Porque yo digo, ¿por qué vas a someter a tu paciente a riesgo? ¿Y qué pasó acá? Y no era pues que tan pequeñitas y mira lo que tenés. Bueno, eso fue una cantidad de comentarios negativos. El médico puede colocar mucha información en su consultorio que puede ser real o no ser cierta. Hola, un saludo para todos. Nos encontramos en un capítulo más de Plastiquemos con Jessica Cárdenas, tu mejor opción. Y hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Silvana. Silvana nos va a contar su historia y qué rico que esté por aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, complacida de estar acá para contarles mi historia. Ajá. Bueno, Silvana, qué chévere. Silvana, comencemos por contarnos tú a qué haces, a qué te dedicas. Sí, doctor Jessy. Mi profesión es administradora financiera. Actualmente estoy independiente trabajando como freelance con algunas empresas de Latinoamérica. Ah, me alegra, qué bueno, qué chévere, muy interesante eso. Y cuéntanos un poquitico, ¿tú te has hecho algún procedimiento estético o quirúrgico? Así es. Tengo la mamoplastia de aumentos y la liposucción. Ah, qué bien. ¿Cuál fue la primera cirugía que te hiciste? El aumento de senos. ¿O hace cuánto? 13 años. 13 años, hace ya Sí, rato. Súper bien, ¿y vas contenta con esa cirugía? excelente. Ok. Aún no ha requerido cambio, pues muy bien. Cuando te realizaste este procedimiento, cuéntanos cómo hiciste todo el proceso para encontrar tu cirujano, para elegir la clínica. ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos un poco. Bueno, volviéndome 13 años atrás, no había mucha tecnología ni acceso a los celulares promedio. Sin embargo, escuchando personas conocidos del sector y de mi entorno de amigos y familia, me encontré con personas que ya se habían hecho varias cirugías, Ok. ¿sí? Entonces, guiándome por ellos, por sus experiencias buenas, me acompañaron a varios sitios recomendados y ahí tuve la oportunidad de poder elegir la mejor opción. Súper bien. O sea, que escogiste o fuiste a consulta con cuántos médicos. 3, 3 médicos. así Y de es, ahí escogiste uno que te gustó más. claro. ¿Qué te gustó de ese médico que escogiste? Su trayectoria, la confianza que me brindó, dónde estaba ubicada la clínica y todo me lo explicó así, con mapita, papel y lápiz, te voy a hacer esto, vas a salir así. Fue todo muy, muy exacto y de mucha confianza, generó demasiada confianza y por eso opté por hacerme la cirugía con él. Bueno, tú lo dijiste que cuando fuiste en esa época a hacer las consultas no había mucha tecnología. Sin embargo, yo voy a hacerle como énfasis en algunos puntos para ver si realmente fue tan importante lo que escogiste y de la misma manera le diste el valor. Cuando tú te fuiste a operar, tú verificaste que tu clínica tuviera todos los avales de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y La, estuviera avalada para hacer la cirugía plástica. la verdad, 100% esa parte, no. La vine a mirar fue después de, Ok, siendo muy sincera. ok. ¿Verificaste el aval de tu cirujano? Porque yo te puedo decir, te lo digo porque hoy en día uno encuentra muchas experiencias de personas que uno asume que son especialistas y después de operar se uno cuenta que no. ¿Tú hiciste alguna verificación antes de operarte o le diste credibilidad 100% al médico y no averiguaste nada? Ahí estuvieron las dos, la credibilidad del médico y yo sí investigué a través de nuestro amigo Google, encontré varias notas de él, ujú, ¿Y de su cómo supiste trayectoria, que si era cirujano plástico? porque ahí lo decía, ¿En y dónde? porque en las páginas de Google y también en su consultorio, pues no sé, visualmente los diplomas estaban en el muro, ¿cierto? En las paredes del lugar y ahí pude evidenciar que efectivamente sí era lo que me estaba diciendo. Yo te lo digo porque yo tengo colocados mis diplomas en el muro de mi consultorio y ninguno los lee, nadie los lee. Más yo les pregunto dónde dice y no saben. ¿Por qué? Porque las personas asumen que ahí está, pero no lo leen. Nunca dicen, ese es el diploma de cirujano plástico. Pero ese es una forma de evaluarlo, pero tienes que corroborarlo. El médico puede colocar mucha información en su consultorio que puede ser real o no ser cierta. Entonces, uno que tiene que hacer, entrar a las páginas que lo verifican. Hoy en día, pues, hace 13 años de pronto no existía, está la página o del Ministerio de Salud o del Retos. Y usted con esa información, usted verifica que su cirujano efectivamente tenga las cualidades y no solamente un cirujano, cualquier especialista. Debe figurar ahí con la información de la especialidad. Y eso te da a ti un aval de estar tranquila que estás en el sitio correcto. Por lo menos estará verificado. ¿Cierto? Ok. Ujú. También están las páginas de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que también ellos hacen un aval
No es obligatorio para todos, pero ellos te avalan si tú perteneces a la sociedad. Entonces, ellos se Excelente. encargan de averiguar si eres cirujano plástico, si cumpliste con los requisitos. Y hay un punto adicional que es importante cuando tú estás en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, y es el aval ético. Si tú tienes, o sea, aparte de ser cirujano plástico, tienes que tener o cumplir con unas normas de ética, y si tú no las cumples, no puedes estar en la sociedad. Entonces, eso también te da una idea del comportamiento del especialista que estás evaluando en la página de la sociedad. Bueno, excelente información, la desconocía, la verdad. Muy importante, porque son Ujú. cositas y detalles que uno va aprendiendo. Así Pues es. yo los conozco porque estoy en eso todos los días, Ujú. pero la gente en términos generales no. Bueno, y cuéntame, tú me dijiste que te dio seguridad, que te sentiste cómoda con el cirujano. Contanos qué te hizo sentir cómoda, o sea, qué de la experiencia que tuviste con todos los cirujanos que fuiste y al que escogiste, dijiste, esto de este doctor me gustó. Primero que todo, porque fue recomendado por alguien cercano a mí, ¿cierto? Y vi sus resultados, desde el inicio hasta el final, el pre y los post. Y adicional, porque cuando hablaba, hablaba con tranquilidad, hablaba con seguridad, ¿sí? Y porque me mostraba físicamente qué era lo que me iba a hacer. Los otros dos no. Me mostraba también el implante, cuál te sirve, me tomó talla, medida, todo peso, que todo influyera para que yo me sintiera cómoda y segura, ¿cierto? Entonces, todas esas cositas sumaron para yo tomar la decisión y decir, por acá me voy, es con él. Ok, ¿cómo escogiste el tamaño de tus implantes? Porque Asesorada por él, porque eso me parece una decisión difícil para sí. las mujeres, saber cómo el volumen correcto. ¿Cómo te asesoró? Contanos un poquitico cómo fue la experiencia. Yo desconocía eso. Yo solamente quería verme, sentirme bien y verme bien en el espejo porque traía unos traumas después de haber tenido a mi hijo. Entonces, él se tomó la delicadeza de decirme y mostrarme varios implantes, decirme cuál podría ser más apto para mí, de acuerdo a mi edad, a mi peso, a mi estatura, ¿sí? Y cómo podría quedar. Entonces, eso fue lo que se hizo en su momento. Ok, ahora, bueno, yo aquí tengo un conflicto, no conflicto, sino una idea diferente. Existe, en teoría, un volumen adecuado o digamos un rango de volumen adecuado para un volumen mamario, ¿cierto? Significa que de acuerdo a la estatura, al peso, a su contextura, hay un Ujú, implante que se adapta, claro. pero eso no siempre se acomoda al gusto, ¿cierto? Hay pacientes que quieren volúmenes grandes y cuando salen, uno les puede poner 700, 800, 900, 1000 centímetros cúbicos en cada seno y al final dicen, doctor, eso fue acorde a mi talla y mi estatura. Uno sabe que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque es mucho peso para una persona, ¿cierto? Ujú. Pero ella sale con el gusto de que se puso lo que quería y está contenta con lo que ve. Pero si yo le hubiera colocado lo acorde a la talla y la estatura, no le hubiera gustado. Entonces mi pregunta es, en ese acercamiento que tuviste, tu médico te preguntó qué querías, cuál era tu idea, más o menos cómo querías tus senos, o él simplemente te sentó y te dijo, bueno, por tu estatura y por tu talla, tu contextura, tu volumen aproximado es tanto. Fue una combinación más o menos, y lo que bien recuerdo, de las dos cosas, pero más tirando a la última, ¿cierto? ¿Cómo te quieres ver? ¿Qué talla de brasier te quieres ver? Esa fue como una pregunta que me hizo él. ¿Ok? Ahí como que se basó todo para poder tomar las decisiones después. Ok. Sin Ujú. embargo, imagino yo que te gustó el volumen que escogiste, estuviste contenta. O hubieras querido un poquito más, hubieras querido un poquito No, menos. así como está, considero que estuvo muy bien. Pues me he sentido muy cómoda y muy segura con lo que tengo en este momento. Súper. Ujú. Cuando te fuiste a operar, ¿te explicaron las diferentes marcas que habían de implantes? Él sí me explicó algo de eso. Sí. ¿Y cómo hiciste para escoger una u otra? Porque más o menos en el mercado pueden haber alrededor de 30 marcas de implantes mamarios. Y uno, es decir, cuál es, haga de cuenta como cuando vas a escoger un carro, ¿no? Hay muchas marcas de carro. ¿Yo por cuál me voy? ¿Qué te hizo escoger qué te pusiste? Él sacó como 3 o 4 en su momento, mal contadas, como bien recuerdo. Y me dice, Silvana, puedes escoger esta por esto. Esta no te la recomiendo mucho por eso. Entonces él empezó a hablarme de los pros y los contras, ¿cierto? Que Ok, me favorecía y que no me favorecía, y a partir de ahí yo tomé la decisión, ¿sí? Consultándolo primero con él, mira, si me voy por este lado, ¿qué dices? Sí, por ese está bien, pero te aconsejo más que por acá. Y bueno, él se fue como acomodando la idea. Déjeme, yo lo pienso,
una familiar mía, enfermera profesional, le conté que trabajaba en otra clínica también de estética, afortunadamente, y le consulté y me dijo, no, Silvana, te vas por este lado. Si vas a escoger esa Ah, dosis, ok. por esta. Inclusive todavía guardo esa garantía, esos papeles, todos se me lo dieron y todavía los conservo. Y no los vaya a botar, son muy Ajá, importantes. sí, Ah, bueno, entonces, además del apoyo que te dio el médico explicándote la información, hubo un familiar en el área de la salud que te ayudó como sí. a tomar la decisión final. Ah, bueno, no. Ujú, Eso también ayuda mucho porque uno se siente como solo en el momento de tomar esa claro. decisión. Ok, qué chévere. ¿Cómo te fue en la clínica en esa cirugía? Me fue muy bien, el servicio excelente, inclusive antes de nos llevaron a conocer el quirófano, que a mí me ¿Cómo parece un hicieron eso? plus. Eh, O sea, te citaron un día cualquiera, te dijeron, vamos a la clínica Silvana, para que conozcas. Y eh, entraste y miraste las cosas. puedes ir mañana, este fin de semana, algo así, para que visites donde te vamos a hacer la cirugía. Y yo, claro, yo Y lo vamos. viste por fuera o te dejaron entrar? No, por fuera. Por fuera. Sí, señor. Ok, Ujú, entonces tú ahí nomás. llegaste allá, tú viste la Aquí te clínica. vamos ¿Qué te a gustó de lo intervenir. que viste cuando fuiste allá? Porque lo más importante es lo de adentro que no pudiste ver. Igual si lo ves de pronto tampoco entiendes qué hay porque pues son, Sí. digamos, para uno como médico, uno sabe qué equipos hay, qué tan útiles son, ¿cierto? Ujú. Pero una persona que no está en el gremio médico, como se me explican, qué sé yo, un balance financiero, yo eso no sé mucho, ¿cierto? Entonces, tú viste la clínica y ¿qué te dio seguridad en esa clínica cuando la viste por fuera? Pues la verdad la aseguré en la clínica no, sino la persona que me iba a intervenir. Ok. Sí, eso fue lo O que sea, lo pasó, que pero más tranquilidad te dio era el especialista que te iba a sí, operar. total, Ok, muy bien. ¿Tuviste mucho dolor? siempre. Fueron 2 semanas muy difíciles en compañía de mis papás que estuvieron conmigo porque tenía que dormir la mayoría del tiempo casi sentada y de frente y fue demasiado incómodo, pero bueno, fue después muy satisfactorio, la verdad. Hoy en día utilizamos una cosa que se llama la bomba del dolor. ¿En ese entonces te dieron esa opción a vos o es como no lo conocías? Actualmente, ¿qué se llama la bomba del dolor? Si lo puedo relacionar con lo que viví. Bueno, lo que pasa es que hoy utilizamos un dispositivo médico que colocamos, digamos, lo dejamos a una paciente canalizada con la venita puesta y se va para la casa con ese dispositivo que le va pasando medicamentos de forma continua para que no sientan dolor. O sea, cambiamos las tabletas por ese dispositivo. Entonces las pacientes tienen un dolor muy controlado y están más tranquilas, duele menos. No, afortunadamente, desafortunadamente no me pasó eso. No, No, dolió muchísimo entonces. total. Lo único que me recomendaron fue algo muy cotidiano y muy casero. Vas a tomar Bretaña cada tantas horas, ¿cierto? Y vas a hacer tus expulsiones, ¿cierto? Sí. En tanto tiempo y lo haces cada 2, 3 horas. Eso fue la única recomendación así muy caserita, acompañada de los medicamentos, Y claro está. sientes que eso sirvió. Yo no había escuchado esa recomendación. Sí, La Bretaña lo he escuchado en recomendaciones para cirugías laparoscópicas, porque como distienden mucho el abdomen con gas, eso ayuda a la extracción de gas, pero para las cirugías estéticas nunca he sí, escuchado eso. eso fue lo que me recomendaron en su momento. Pero, ¿y cómo te fue? ¿Sentís que te sirvió en algo La o verdad, no sabes? no sé si fue eso, los medicamentos, pero yo hice lo que me recomendó. Ok, Ujú. bueno, qué chévere, una cosa diferente. Sí. ¿Cómo te fue inicialmente con la visualización del volumen? Usualmente los pacientes recién operados de implantes se ven muy grandes por la inflamación y a veces se preocupan. ¿A ti te pasó o tú dijiste, no, eso era lo que yo quería, me veo súper bien? Doc, las 2 primeras semanas fue terrible. Yo me miraba y yo me veía una doña señora en gran aumento, impresionante. Y yo, Dios mío, ¿qué me hice? Mi mamá y mi papá echaban cantaleta. ¿Y qué pasó acá? Y no era pues que tan pequeñitas y mira lo que tenés. Bueno, eso fue una cantidad de comentarios negativos. Pero después de las 2 semanas, yo ya empecé a ver la mejoría, ¿cierto? Se desinflamaron más, el contorno de la aureola fue mucho mejorando todo, todo se fue como normalizando. Pero los primeros días muy teso porque yo me veía un aumento impresionante, impresionante. Yo, ¿qué fue? Sí, eso ¿Qué que pasó? mencionas me parece que le pasa a muchas pacientes y es que tienen que tener como mucha tranquilidad en la decisión tomada, porque muchas personas van a opinar de forma negativa por todo. ¿Qué Sí, te hiciste? ¿Te dañaste? ¿Te pusiste las cosas claro, muy grandes? eh, no sé, como, y ustedes están en un momento muy sensible que lo que quieren es apoyo y al contrario lo que sienten es como esa presión de que de pronto me equivoqué. Entonces me parece duro, sobre todo lo que dice las casi que el primer mes, porque el proceso de desinflamación es lento. Entonces el primer mes estás todavía con los senos muy grandes, muy inflamados. Ellos van reduciendo, pero de todos modos no llegan a su talla final todavía.
Sí, Entonces me parece eso que es un poquito difícil. Cuando las personas son muy sensibles, las ponen muy mal porque los comentarios las afectan muchísimo. bastante. Ujú. Ok. ¿Y te has hecho más cirugías o solamente los senos? La liposucción, Ok. ¿Y esa te la hiciste cuándo? esa me la hice como a los 3, 4 meses. Ah, fue La primera, cerquitica. sí, todo fue muy, Con el mismo muy médico, me rico. imagino. Así es. Ujú. Ok, súper bien. Oh, excelente. Y en la misma clínica todo fue igualito. Sí, la primera sí, con él. Hubo más cirugías. Otras dos. Ah, ok. Como diste la Otras primera, dos entonces lipos. asumo yo Sí. que hubieron varias. Ujú. Ah, perfecto. ¿Y por qué te hiciste tantas? Tema de vanidad y no cuidados, porque la idea es haberme hecho una y haberme cuidado, ¿cierto? Y haber permanecido, pero no, más bien como descuidadita. Entonces, en promedio de a los 2 años y medio, casi 3, volví y me hice una, otra vez Y la segunda a los 2, 3 años. Y la tercera a los 2, 3 años. también, Ah, ok. sí. Todas Ya con el paré. mismo, No, 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 ¿no? en otros dos lugares ¿Y por distintos. qué cambiaste? Pues porque si tú Porque, tienes una experiencia muy buena con un médico, asume uno que vuelves con el mismo, ¿cierto? Pero ¿por qué cambiaste? porque me recomendaron a la otra persona. Ok. Cierto, ya perdí un poco de conexión con él, no sé si se fue del país o Brasil, algo así pasó en su momento. No tengo como buena memoria qué pasó puntualmente y me recomendaron otra persona y me fui por ese lado y también fue muy bien. Ok. Sí, Muy bien. ¿Hiciste el mismo proceso o mejoraste en algo la verificación del nuevo médico? ya lo fue cambiando como poder verificar con quién me iba a acercar porque ya había más tecnología, ya había otras cosas que sumaban diferentes las redes sociales porque no todo lo que hay ahí es verídico. Entonces pude concretar que sí, efectivamente me lo iba a hacer ahí con ella. Bueno, eso significa que si te hiciste 3 liposucciones, la segunda se la hiciste hace más o menos 10, 9 años y la otra la hiciste más o menos hace de pronto 6 años, por ahí, ¿cierto? Sí, Cuando te hicieron la segunda o la tercera liposucción, ¿te explicaron de las tecnologías que hay hoy en día para hacer liposucción? Como total. ultrasonido, J-plasma, argón plasma, eh, vibroliposucción, pues y la combinación de todos esos equipos que a veces los utilizamos. Así es. Las palabras técnicas obviamente no las manejo, pero sí fueron muy cuidadosos en explicarme cada uno de eso, ¿cierto? ¿Qué te vamos a hacer? ¿Qué te vamos a aplicar? ¿Qué cantidad? ¿Por qué mejor esto para ti? ¿Que esto es menos invasivo? Todo, todo. Ujú. Ok, cuéntanos entonces con qué tecnologías te hicieron la liposucción. Bueno, lo que bien recuerdo fue que me succionaron Sí. con una jeringa bastante grande. Jeringa. Sí, yo lo vi como una jeringa. Anestesiaron, fue anestesia local. Ok. Sí, Las tres con anestesia local. sí, Ok. las tres. Anestesia local. Y bueno, eso fue lo que me hicieron como succionar toda la grasa, inclusive le muestran a uno y todo la grasa que se extrajo del cuerpo de uno, Ok. que no sé dónde estaba, pero era bastante. Sí. Y bueno, y ya comenzamos los quirúrgicos, las fajas, las cremas, los medicamentos, En ese entonces, ¿te hicieron liposucción del abdomen y de la espalda o solo de la espalda o solo del abdomen o todo? abdomen, espalda, entrepiernas. Más o menos cuánto demoró tu cirugía. Recuerdo más que todo la última, que fue la más reciente, 2 horas y un poquito Ok, entre la cirugía y la recuperación de la anestesia, más o menos ese tiempo. ok. Pero mi pregunta es, bueno, en Mm. tu primer liposucción, la primera, ¿fue con anestesia local? Sí, Y la segunda, que fue con el otro médico, también fue con anestesia local. sí. En las clínicas donde te operaron, ¿cierto? ¿Ambas eran clínicas muy grandes o pequeñas? Pequeñas. Pequeñas. Yo voy a preguntar, es probable que tú no sepas, pero de pronto, ¿cuántas salas de cirugía habían? ¿Una, dos, tres? Habían, hay tres. Tres. Allá hay tres. Tres. Sí. Ok. Te hago una Ujú. pregunta. ¿Por qué no te lo hicieron con anestesia general? La verdad no pregunté, Ok. no pregunté eso. Ok. Como ya había pasado por otra, porque las dos últimas me las hice con la misma Sí. cirujana, ella es cirujana estética, ella Cirujana, me... cirujana estética no existe ese título. En Colombia no existe. En Colombia existe cirujano plástico los demás son personas que no son cirujanos plásticos. Porque No el me título en acuerdo. Colombia, te lo digo porque confunde Mm, mucho a la gente, ¿cierto? bien, Hay muchas personas que se dicen llamar cirujanos estéticos, ¿cierto? Y uno los va a buscar y no figuran. ¿Por qué? Porque ese título no existe. Entonces, por eso
la gente se confunde. Vos porque lo acabaste de mencionar y me llamó la atención. Entonces, bueno, pero sigamos hablando. Entonces, no sabes con qué tecnología fue, recuerdas que fue con una jeringa, que te sacaron seguramente muchas jeringuitas de grasa, ¿cierto? Sí, Que te lo hicieron por delante, por detrás y con anestesia local. Las 3 cirugías que te hicieron. así es. ¿Te colocaron grasita en los glúteos? No. No, Ok, muy bien. ¿Cómo te fue con el dolor? Intraoperatorio, o sea, en cirugía como tal. ¿Te molestaba, no te molestaba? ¿Sentías chuzones, tirones eventualmente? ¿O fue muy calmadito y sentiste súper bien? la verdad, la primera vez sí fue muy doloroso. Ese post fue demasiado, demasiado doloroso. Inclusive cuando iba a hacerme los masajes para poder drenar, tenía que tener las peloticas esas de tranquilizante porque yo no me aguantaba el dolor. ¿Ok? Demasiado, demasiado. Las dos últimas no fue tanto. El por qué no sabría explicarlo, Ok. pero fue menos dolor. Sí. Ok. Siempre hubo dolor, pero no tanto como lo sentí la primera vez, la verdad. Voy a hacer aquí un paréntesis para hacerte unas explicaciones importantes para que tengas en consideración. Dentro de lo que me has contado, han aparecido varias que lo que llamamos, o a veces, digamos en términos de redes sociales, hablamos como red flags. Usted ya me mencionó varias red flags que uno tiene en cuenta para decir, uy, esto está muy raro. La primera, que te hagan una liposucción con anestesia local. Es raro. Sobre todo, es exageradamente raro para áreas tan grandes. Ejemplo, si a uno le van a hacer una extracción de grasa o liposucción en un brazo o en una pierna, ¿cierto? Uno dice, bueno, con anestesia local puede ser correcto, ¿cierto? Pero para hacer todo un abdomen y toda una espalda son concentraciones exageradamente altas de anestésico local, ¿cierto? Que ponen en Sí, riesgo al paciente. ¿Por qué? interesante. ¿Por qué? Porque el riesgo no es en cirugía, casi siempre el riesgo es post cirugía, porque toda esa cantidad de anestésico en el cuerpo se va a reabsorber tarde o temprano y se va a reabsorber cuando usted esté en la casa. Y generalmente las alteraciones las hacen en la casa, Ujú. donde ya no tienes médico, donde no tienes nada y es donde pasan las fatalidades, ¿cierto? Sí, El primer red flag. Lo segundo, nosotros no hacemos, y yo pues soy cirujano plástico hace muchísimos años, e inclusive cuando estaba estudiante, no se hacen liposucciones grandes con jeringas, siempre se utilizan extractores o liposuctores, ¿cierto? Entonces, solo se hacen con jeringas cuando vamos a lipotransferir a áreas pequeñas. Por ejemplo, si voy a sacar un poquito de grasa para colocarla en la cara, pues hacemos con una jeringuita porque sacamos muy poquito para sí, poderlo colocar en la cara, ¿cierto? Pero cuando hacemos extracciones grandes, no, porque quita mucho tiempo, usamos liposuctores grandes. Entonces, mire que son red flag, uno dice, uy, esto está muy raro. Por eso me llama la atención cuando Víctor pregunté por las tecnologías. Ninguna tecnología se utiliza de esa manera. O sea, los equipos tecnológicos, no los convencionales, sí. Se puede hacer, y está escrito, la liposucción con jeringa se puede hacer, no es que esté mal. Lo que pasa es que no se usa casi, ¿cierto? ujú, Entonces, cuando usted me pregunta hoy, vamos a hablar de tecnologías para que conozcas un poquito. Hoy en día existe una cosa que se llama vibroliposucción. Eso significa que es una cánula que va vibrando, ¿cierto? Por eso no puede ser con jeringa, está conectado a unas cosas eléctricas que va haciendo una vibración muy, muy, muy rápida para que la cánula vaya entrando muy, muy suave y vaya extrayendo la grasa muy, muy pareja, ¿cierto? Existen otras tecnologías que son ultrasonido. Tampoco van con jeringa porque están conectados a unos sistemas que en la punta van generando un ultrasonido para que el tejido se vaya soltando, ¿cierto? Y la grasa se sí, vaya multiplicando y se extraer más fácil. La otra tecnología es un J-plasma, ¿cierto? O tecnologías de gas que generan la conversión a plasma. Tampoco pueden ser cojeringas porque esas cánulas no hacen succión, solamente hacen un efecto sobre la piel para que la piel se contraiga. Existen otras tecnologías que generan radiofrecuencia, ¿cierto? Y esa radiofrecuencia genera calor. Tampoco van conectadas a jeringa, pero se van conectadas a un montón de equipos. Entonces, yo por lo que veo, a ti no te hicieron ninguna tecnología. Probablemente fue lipo convencional y muy convencional, diría yo, porque ni siquiera utilizaron liposuctor, sino extracción con jeringa, ¿cierto? Entonces ya empieza uno a decir, ¿por qué? Y no es que esté mal, y yo no voy a hablar mal de que de pronto su cirujano sea o no sea, porque pues, la idea de aquí no es hablar de médicos, ni hacerlos quedar mal, ni tampoco como así quedar bien, no, sencillamente, pues no lo vamos a mencionar, pero lo que te quiero decir es,
Una de las cosas por la que la mayoría de los médicos que no son cirujanos plásticos hacen eso con anestesia general es porque los anestesiólogos no les van a dar anestesia, ¿cierto? Por ejemplo, yo no hago una liposucción con anestesia local. Solamente cuando vamos a hacer transferencias pequeñas, sí, pero el resto Mm, no porque es muy doloroso, ¿cierto? Siempre son dormidos del todo. Entonces, cuando ya van a decir, si van a hacer una lipo de abdomen y espalda con anestesia local, a mí como cirujano plástico ya me genera una advertencia. Porque yo digo, ¿por qué vas a someter a tu paciente a riesgo? Y no lo vas a dormir del todo, porque del todo tienes dolor controlado. El paciente no se va a mover en cirugía. Las posiciones boca abajo cuando hace liposucción son extremadamente peligrosas. O sea, usted tener un paciente con anestesia local boca abajo es riesgosísimo. Si son cantidades grandes, sí. Adicionalmente a eso, cuando usted hace anestesia general, le tumba la presión arterial, o sea, la desciende para que sangre menos. Entonces uno empieza a decir, bueno, no es como lo habitual, quisiera saber el sí. por qué, ¿cierto? Entonces uno empieza a investigar porque no es lo usual, Ujú, ¿cierto? Entonces eso para uno son alertas rojas que uno dice, venga, aquí debo tener más cuidado. Pero me llama la atención claro, que todas las tres cirugías se las hubieran hecho con anestesia local y así todas fue. con jeringa. Entonces uno dice, ups. Entonces yo te puedo asegurar que no fue en ninguna de las clínicas grandes de la ciudad, en ninguna, porque no te hubieran dejado, ¿cierto? O sea, imagínese las clínicas grandes donde hacen cosas, pues que no quiero mencionar nombres, pero digamos de tercero o cuarto nivel, como las clínicas reconocidas de Medellín, Entiendo. le apuesto a que no fue ninguna, ¿cierto? ¿Por Ujú. qué? Porque ninguna te van a dejar hacer eso. Automáticamente todo, hoy en día jugamos con muchos sistemas de control y no te van a dejar. ¿Te hicieron lipotransferencia? No, ¿No tienes no. lipotransferencia? Ok. ¿No te la ofrecieron o tú no querías? Sí me lo ofrecieron, pero yo no quise. ¿Por qué? No, no me dio como confianza y he escuchado historias no agradables, entonces decidí que no. Ok. Ujú. ¿Y hoy en día te hubiera gustado que te hubieran hecho lipotransferencia? No, No. no. Ok. Pues está muy bien. ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Te quedó fibrosis? ¿Te quedaron irregularidades? ¿O quedaste súper bien? El motivo por el cual me hice las 2 después de la primera ¿Sí? fue porque quedé con ¿Con fibrosis. fibrosis? Sí, Ok. ujú, ¿Y mejoraste? mejoré. Ok. ¿Qué viste de fibrosis? ¿Qué encontraste de fibrosis en la primera cirugía? Encontré algunos nudillos, lo digo yo en mis ¿Sí? palabras, alrededor del ombligo más que todo, ¿Bulticos o hundidos? bulticos, Ok. sí, ¿Duros o blanditos? duros, Duros. sí. Y si te hiciste, entonces cuando te hiciste la segunda cirugía que fue para corregir la fibrosis, te lo hiciste solo en esa área, me imagino, o te hicieron todo el abdomen nuevamente. Todo el abdomen ¿Por qué? nuevamente. Si solamente te molestaba la fibrosis. No quise que me hicieran en todo otra vez. Ok. Ujú. ¿Y te apareció fibrosis en otro lado o simplemente desapareció ese y ya quedaste espectacular? Desapareció, pero no al 100%. No al cien por Aún ciento. tengo algunas marcas. La persona que me hizo las últimas 2 me dice que donde fui a hacerme los quirúrgicos, la persona pronto no era muy profesional o no contaba con la aparatología adecuada, puesto que había quedado así. ¿Y te explicaron cuál debió ser la aparatología adecuada? No, no entramos como en ese detalle. Ok. Solamente decirme te lo puedo corregir, no al 100, pero puedes ver mejorías. Pero me imagino que a la segunda vez que te lo hicieron, ya te lo hicieron con la aparatología correcta. Sí, Y corregiste al 100. no, todavía no está al 100. Y entonces, ¿cuál La fue la verdad, excusa de la no. segunda vez que no pasó? Pues no recuerdo muy bien cuáles fueron las palabras o las excusas del por qué no fue al 100. No, igual ella me lo había advertido. Ok. No te puedo dejar al 100 como quisieras verte o te Sí. hubiera pasado en la primera lipo que te hicieron, pero te la puedo mejorar. Ok. Eso fue solamente como la explicación que se dio antes y después. Ok. ¿La clínica donde te hiciste la segunda cirugía se parecía a la primera? No, ¿No? ¿Era no. más grande, más pequeña? Digamos que más moderna esta última. Sí. Sí, Ok. la vi más moderna. ¿En qué? En el espacio, en el mobiliario, en los aparatos, pues desconociendo nombres, pero se veía muchísima más aparatología, uf, bastante. Ok. Muy bien. Y hiciste nuevamente el proceso, me estás contando que has hecho nuevamente el proceso de verificación, ¿cierto? Sí, ¿Y cómo lo hiciste correcto. esta vez? Primero que todo, sí, amiga de las redes sociales. Le miré el historial desde cuando había comenzado, digamos que a publicar sus trabajos y también busqué en Google la vida de ella.
¿cierto? Porque ella, digamos que no es de una persona pública, Ok. pero sí en algunas partes de la ciudad es reconocida, entonces le busqué también como esa parte de la historia. En el momento de las consultas, el lugar estaba acorde como que los diplomas, las fotos, ¿Y, y ya le muestra a uno su catálogo, yo quién soy. y viste de dónde era egresada? ¿De qué universidad cirujana plástica? Sí, pero en ese momento no lo recuerdo. Ok, Pero muy, sí aún la sigo en redes sociales y veo que ha tenido una larga trayectoria, a pesar de ser tan joven, y se ha preparado bastante, porque porque, monta porque te cuento mi bastantes experiencia. cosas. Yo conozco cirujanos, no conozco médicos generales, o no los conozco en redes sociales, que tienen larga trayectoria, pero son médicos generales, Okey. ¿cierto? Ujú. Y en las redes sociales se muestran como si fueran especialistas, pero siguen siendo médicos generales. Y dicen, no, acabo de estar en el congreso, en el simposio, en el diplomado, aprendiendo, especializándome, ¿cierto? Y salen en cirugía diciendo, mire cómo quedó, pero ellos no son los que operan los pacientes. Entonces, te pregunto si hiciste el ejercicio correcto de evaluarlos o porque mire que me dice que o sea, cuando uno va a evaluar un cirujano plástico, lo primero que tú evalúas es primero que aparezca con el nombre de cirujano plástico. O sea, en las redes sociales debe decir, voy a poner decir Pepito Pérez, cirujano plástico, la combinación. Porque si no lo es, ahí hay un problema para el médico. Casi siempre salen diciendo cirujano estético o médico estético o cirugía estética, pero no dice cirugía plástica. O casi siempre se escudan en terceros, que son entidades. Voy a colocar un ejemplo. Lo que pasa es que ahí de pronto existe cualquier cosa de lo que diga, entonces mejor no. Pero coloquemos Medical Center, cualquier cosa, ¿cierto? Y ahí trabaja esa persona. ¿Por qué? Porque no puede utilizar su nombre. Entonces tiene que escudarse en un tercero que va a ser una entidad, ¿cierto? Ujú. Para decir que trabaja allá y siempre sale quién, la entidad, no sale él, ¿cierto? Sí, Entonces, esas son tácticas que se utilizan para hacer como que las personas asuman que sí es, pero no es. No digo que todos sean así, en muchas entidades siempre claro. trabajan especialistas correctos, pero muchas veces pasa eso para que siempre lo tengan en cuenta. Entonces, como recomendación, siempre que busques, buscan. Cuando usted encuentra un cirujano plástico y lo cruzas contra el nombre, te va a salir siempre en muchos lados. No, no es eso de que es público o escondido, no, sale en muchos lados. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de las aplicaciones lo jalan a uno. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú pones mi nombre, salgo yo y sale en muchos lugares porque las otras aplicaciones colocan doctor Jesse Cárdenas, cirujano plástico. Yo inclusive me toca, en algunas ocasiones me tocó llamar y decir, por favor, despubliquenme. Doctor tal, cirujano plástico. ¿Por qué? Porque necesitan Ujú, ellos atraer tráfico con el nombre de uno, entonces lo van claro. poniendo a uno. Así yo haya publicado o no haya publicado, ¿cierto? Ujú. Entonces es muy fácil porque siempre cruzan los dos nombres. Si sale, si empieza a salir cirujano estético, usted alerta. Cirugía estética, alerta. Porque en Colombia el título es cirujano plástico. ¿Listo? Sí, Siempre. Esa combinación tiene que estar el nombre de la persona y cirugía plástica. Si aparece el nombre y la clínica, se dice, pero ¿por qué no aparece la profesión? ¿Cierto? bien. Y cuando uno es cirujano plástico, uno se lo cuenta a todo el mundo. ¿Por qué? Primero, porque para uno es un orgullo haber terminado esa especialidad. Y lo segundo, porque eso le da seguridad a todos los pacientes. Entonces, yo quiero que la gente lo vea para que esté segura de que efectivamente esa es mi profesión. Entonces, cuando lo googlees, si no te aparece, alerta. ¿Listo? Las otras cosas que uno les da como Mm, tips es lo que yo te mencioné ahorita. Buscarlo en la social y buscarlo en la página del Retus. En los Retus sí o sí aparece. Bueno. Tips generales. Las clínicas son diferentes para poderlas evaluar, entonces pues ya es diferente. Yo siempre digo, opérense en clínicas grandes. Clínicas grandes que tengan por lo menos 8, 9, 10 quirófanos, porque en esas clínicas vas a tener un grupo de apoyo gigante en caso de una emergencia. Voy a poner sí. un ejemplo dramático. Estás en cirugía, haces un paro. ¿Cuántas personas van a entrar? Si es una cosa muy chiquita, los poquitos que estén. Pero si tú Ujú. tienes una clínica gigante donde hay 10 quirófanos, 11 quirófanos, 13 quirófanos, ¿cierto? Van a llegar 3 anestesiólogos, 4 enfermeras, 2 jefes, los colegas de al lado y todos van a entrar a ayudar, ¿cierto? Pero cuando no hay gente, pues no van a entrar porque no tienen cómo, no existen, ¿cierto? Sí, Entonces uno busca quirófanos grandes porque está uno seguro de que el grupo completo está pendiente que haya una emergencia,
se pueda manejar correctamente. Ujú. Bueno, sigamos. Pero mire que encontramos cositas interesantes que me Sí, imagino que tú total. ni siquiera habías Qué buenas recomendaciones le llevo. evaluado. Eh, me estabas contando, habíamos hablado de las tecnologías, que tú no recordabas muy bien qué tecnologías eran, ¿cierto? Pero que recordabas más o menos lo de la jeringa y la extracción. Cuéntanos cómo calcularon qué tanta grasa iban a extraer. No, esa es una pregunta cortadora para mí. Tampoco No, lo calcularon. desconozco. Muy No, bien. ¿Te operaron con seguro? con seguro Sí. no. Desde hace más o menos, por ahí 15, 16 años, los cirujanos plásticos operan a los pacientes con seguro. El seguro no es para el cirujano, el seguro es para el Mm, paciente. ¿Y el seguro es para qué? Por si hay alguna eventualidad, cubra toda la eventualidad, o lo que más ujú, pueda, por lo menos. Voy a poner un ejemplo. Resulta que hay que transfundirte, ponerte sangre, que usualmente pasa en las liposucciones. Usted va a la clínica, sea donde se operó o sea una clínica de referencia de la ciudad, y usted dice, me operaron, estoy muy maluca, vengo a que me evalúen, encuentran que tienes una hemoglobina bajita, te transfunden súper bien y no tuviste que pagar nada. ujú. ¿Tuviste en alguna de tus 4 cirugías esa opción? No, en ningún momento. Otra alerta roja. Sí, Porque hoy en Medellín ningún cirujano opera sin eso. lo desconocía. ¿Por qué? Porque es un seguro para vos, ni siquiera es para uno, Ujú, ¿cierto? Cuando nosotros operamos los pacientes por el seguro, porque a veces toca reintervenirlos, pagan absolutamente todo menos los honorarios del cirujano. O sea, a mí no me pagan nada. A ujú. todos los demás sí les pagan. A la clínica le pagan, al experimentador le pagan, y todas las cosas demás las cubren. Y me parece súper bien, ¿cierto? Pero a pesar de que no nos cubran honorarios a nosotros, lo más importante es que cubras el resto Sí, para que tú sepas que si hay que hacer una reintervención, usted esté tranquila. Y el cirujano está tranquilo. tranquilo. Sí, eso es súper importante. Ambas partes. Entonces, mire que apareció otra red flag, Ujú. ¿cierto? Muy bien. Eh, bueno, las liposucciones generalmente mm, tienen riesgos, ¿cierto? Y tal vez en unos procedimientos con más riesgo. ¿Te hablaron de los riesgos que hay cuando haces una liposucción? No, No. la verdad, como riesgos como tal, no. Los cuidados después de sí, pero riesgos no se mencionó en ningún momento. La fibrosis es uno de los riesgos, por ejemplo, ¿cierto? Ujú. Pero existen muchos más, que se anemice, que se haga una perforación de alguna parte interna, que, por ejemplo, queden canulazos que son hundidos por donde pasan las cánulas, ¿cierto? Que queden irregularidades, no necesariamente fibrosis, ¿cierto? Que queden abultamientos en algún lado. No. Lo que pasa es que esas son de las cosas que con anestesia local son difíciles de manejar, Ujú. ¿cierto? Porque cuando uno coloca anestesia local, hay que colocar cantidades muy grandes de anestésico, entonces uno puede infiltrar todo. A veces, cuando pasa las cánulas, empiezas a sentir dolor, entonces yo no las puedo pasar con la misma confianza, te está doliendo, ¿cierto? Entonces empieza uno a restringir el paso, entonces empieza uno a tener dificultades para dejarlo regular y así sucesivamente. Entonces, por eso con anestesia local me parece un poquito difícil y valiente, me parece muy valiente. Sí. Yo no me lo hubiera dejado hacer con local. Yo prefiero que me duerman del todo, pero pues, y la gente le tiene miedo a la anestesia general, no sé, ¿tú les tienes miedo a la anestesia general? No. No, ¿Los implantes te lo hicieron con local o general? no, ese sí fue general. Sí, Sí. ok. Bueno, pero vamos a hablar de un concepto distinto para ver las opiniones que me parecen supremamente importantes para ti. ¿Tú piensas o te imaginas que una liposucción es algo muy complejo o muy simple? Pues si vamos a hablar de antes de saber esto, lo veía muy simple. Ok. Ya con lo que has hablado, desde tu experiencia y conocimiento, sí es complejo, bastante. Te lo voy a, te voy a poner ejemplos para que me digas si no. ¿Tú te imaginas que operar un corazón es complejo o fácil? No, demasiado complejo. Listo. Y si tú fueras a operar a tu mamá del corazón, ¿tú cómo escogerías ese médico? De acuerdo a todo lo que has dicho, con la minucia total en todo sentido de la palabra, ¿cierto? La experiencia, trayectoria, resultados exitosos, no sé, el acompañamiento que da, no, es un montón de checklists que yo haría antes de, Eso pienso yo y eso es lo correcto. Yo imagino que si tú te quedarías con solo una recomendación para decir, este es el cardiólogo que necesito, ni siquiera el cardiólogo, este es el médico
porque quiero que opere a mi mamá, o porque me lo recomendó cualquier persona llegada a mi casa, o yo le hago más checklist a eso, Más. más, ¿cierto? Ujú. Pero Sí, para una total. cirugía estética, Ahora sí, más. pero inicialmente, No, eso pienso yo, que la gente tiene el concepto que la cirugía plástica es como tan superficial, como tan sencilla, que yo creo que muchas personas lo pueden hacer. Y ese es el concepto que yo creo que la gente sí, tiene en su culturalmente. cabeza Ujú. y por eso dicen, ah, pero si ese señor hace, pues de más que sabe, ¿cierto? Algo Pues, así. pero cuando uno dice, bueno, pero es una cirugía de corazón, no, ahí sí yo como que me investigo un poquitico más porque es como un poquitico más elaborado, Sí. Ujú. ¿cierto? Total. Muy bien. Si tú te fueras a operar una cirugía de corazón abierto, ¿cierto? ¿Te dejarías operar en un centro moderno así como te operaste la lipo? No, ¿Por qué? no, porque estamos hablando del corazón. Pues es algo que culturalmente decimos, no, es que ya es algo más crítico, más delicado, de aquí dependen muchas cosas más. Entonces no lo haría como tan general y A- deportivo, no. a- Ahora te voy a decir algo. Hoy en día, pues desde el COVID, cambiamos un poquitico la dinámica, pero antes del COVID, ¿tú sabías que nosotros operamos esas cirugías en las clínicas cardiovasculares? Tenía alguna idea para remota, En pero no clínicas muy grandes donde hacia hacen acercar. cirugía cardiovascular. ¿Por qué? Sí. Por Mm, seguridad del paciente, ¿cierto? ujú. Entonces, no es solo lo moderno. O sea, las cirugías plásticas son tan complejas como otras cirugías, ¿cierto? Lo que pasa es que luego el concepto existe de que es más superficial, es menos invasivo, es menos agresivo y entonces en cualquier lado me la puedo hacer. Pero es que hay Ujú. tantas tragedias, ¿cierto? Sí, Entonces, por eso te lo pongo con cosas más extremas para que veas cómo piensa la gente cuando son cosas diferentes. Pero así se debe elegir quién te opera y dónde te operas. Y eso hace que tú filtres de forma grande la mayoría de los riesgos. No es que no vayan a existir, sino que los van es a controlar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tú estés protegida o tu familiar esté protegido de ujú. que están la mayoría de cosas controladas, Ok, ¿cierto? sí, Ok. Antes de eso, antes de que hubiéramos conversado, porque aquí ya te estoy como alertando de muchas cosas que tal vez nunca habías tenido en sí, consideración, muchísimo, ¿cierto? ajá. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué te imaginas tú que hubiera pasado si hubiera pasado una emergencia donde tú hubieras estado? Que no pudieran controlar ahí. ¿Por qué? Porque en las clínicas que solo hacen cirugía estética, se hace una especie de control de daños en la gran mayoría cuando son cosas complejas. ¿Qué es control de daños? Te van a estabilizar, te van a controlar y van a dejar el paciente estable, pero lo tienen que trasladar. ¿Cierto? Estamos hablando de cosas complejas, no de cosas sencillas. Las cosas sencillas se manejan ahí. ¿A dónde te hubieran trasladado? No, no dimensionó eso, la verdad. Eso nunca te Nunca se pasó me por la pasó. cabeza de que uno Eso pudiera tener es. una No, eventualidad. no, Si tuvieran no que está errada. ponerte sangre, ¿dónde lo hubieran traído? No, 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 nunca lo dimensioné, para nada. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que dimensionar, porque Bastante. una de las cosas importantes es no basarse en el precio. Yo siempre digo, mire, vaya y busque al especialista de un cirujano costoso. Y de ahí busque otras, las que tú consideres. El costoso va a ser tu referente. ¿Por qué? Porque él te va a llevar siempre a las cosas más top. La mejor clínica, el mejor cuidado, te va a dar los mejores servicios, ¿cierto? Y ya las otras, puedes escoger unas que tengan un valor más favorable y te empiezas a evaluar. Si este mismo te lleva a las mismas clínicas, usted empieza a decir, bien, pero si no, usted empieza a cuestionar, pero te das una información muy importante que te sirve para evaluar los otros, ¿cierto? Sí. Pero si se llevan siempre por el precio, a veces muchas veces son, te lo digo porque la gente, la mayoría quiere las citas gratis o las de menor costo. Entonces así va a ser el resto de las cosas. Uno siempre, Ujú. pero uno siempre debe pagar uno de alto costo para tener su punto de referencia. Tengo una anécdota para algo que me pasó muy puntual, pero no, yo personalmente no me fijo en eso. La verdad, el precio sí importa, pero ahí no importa tanto el precio, importan otras cosas que yo ignorantemente evaluaba, ¿cierto? Cuando fui a hacerme la mamoplastia, uno de los médicos que visité me dijo, ¿trabajas con tu cuerpo? Y le dije, no. Ah, entonces no, tranquila, te voy a recomendar estos. Y yo,
Ah, bueno, listo, y yo no, acá no es, pues súper chistoso, trabajo con mi cuerpo y si no trabajo con él, entonces mi beneficio es mayor, es menor, no sé, ¿qué me vas a poner? Yo salí con una cantidad de preguntas en mi cabeza y yo no, X a este. Mire, yo te voy a dar contexto general para que tú veas que hay muchas cosas que ustedes desconocen. Uno intenta explicárselo a los pacientes, pero no siempre te lo van a explicar. ¿Tú sabías que existen implantes de un recubrimiento diferente a la silicona que se llama poliuretano? No, ¿Y que ese tipo de implantes reduce el nivel de contractura de los implantes? no, No. ¿Sabías tú que existen, bueno, hoy en día hay más, pero digamos que inicialmente existían tres tipos de geles de cohesividad para saber qué tan blandito o qué tan duro era el seno? Entonces hay gel cohesivo uno, 2 y 3. del gel sí escuché en su momento, con el último que decidí hacerme la cirugía, Ok. pero el grado, el tamaño, no sé, la densidad del gel, no, eso no Eso. lo recuerdo. Existen implantes que se gradúan, o casi todos los implantes se gradúan con base al perfil. Entonces existen perfil bajo, perfil medio, perfil alto y perfil ultra alto, Ujú. ¿cierto? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del tórax, uno ajusta el perfil. Entonces, si usted tiene un perfil muy delgadito, prefiere perfiles ultra altos. Si tiene un perfil más ancho, un alto o un perfil bajo, ¿cierto? Igual que la proyección, ¿cierto? Ok, Que existen implantes anatómicos. Y los anatómicos tienen, dependiendo de las marcas, diferentes perfiles también, ¿cierto? Y que va a interesante. depender la forma. Entonces, eso es lo que te quería decir yo. ¿Te explicaron las opciones? La última vez sí. Con el último que decía hacérmela así, cuando ahorita mencionaba el tema del gel. Ok. Recuerdo algo de eso que se Pero es habló que tienes dos puntual. cirugías de senos. No, no, no. Ah, ok. Cuando decidí hacerme con el último en cirujano, sí. Él me habló de unos geles, pero en sí recordar qué me dijo, cuál Ah, era. ok, pero el No, último cirujano, te estoy entendiendo, o sea, cuando consultaste con diferentes cirujanos, el sí, último te explicó todo. sí. Sí. Ujú, Por lo que me has explicado, mire que con el cirujano de mamas, el que te hizo las mamas, liberaste un poco de dificultades. Mire que te lo hizo con anestesia general. Mire que te ujú, explicó todas las cosas complejas que te estoy diciendo ujú, yo de los senos y te dio opciones. Te dejó escoger, ¿cierto? sí. Y te llevó diferente. Si tú comparas de pronto ese contra, claro que ese fue el mismo que te hizo la lipo con anestesia local, ¿cierto? Ajá, el primero. Bueno, sí, mentiras. Deja No así. sé, me confunde. Te Podría quedas con ser, podría dudas. no. Sí, Ujú, yo quedo con dudas, sí. ¿cierto? Puede que sea, ¿cierto? Hay cirujanos un poquitico más tranquilos para hacer cirugías con local, pero en términos generales las liposucciones no las hacemos con anestesia local. Bueno, muy bien. Para ti, ¿qué tan importante hubiera sido tener un anestesiólogo en sala que hubiera estado pendiente de tus signos vitales, de que tú estuvieras bien, que tuvieras el dolor controlado, que no sintieras nada? Mi doc, sinceramente en su momento no hubiera sido importante, No. pero ahora, después de esta conversación, sí, demasiado vital e importante que hubiera estado un anestesiólogo al lado. Sí, pues no es negociable. Si puede estar o no puede estar, sí debe estar. Ok, Ujú. muy bien. ¿Cómo crees tú hoy que harías un proceso diferente para escoger tu médico? Sería más, no sé, más cansona, más minuciosa, ¿cierto? Me tomaría el tiempo necesario para tomar decisiones con respecto a quién, el lugar, todo. Pues yo me llevo, de este podcast me llevo demasiadas claridades que desconocía y para tomar decisiones sí sería más caprichosita y más exigente, la verdad. Claro que hoy en día tienen una ayuda muy importante que me parece también valiosa y es que tenemos hoy en día lo que llamamos inteligencia artificial. Inteligencia artificial te soluciona un montón de problemas que uno no podía solucionar antes, porque las búsquedas antiguas eran muy básicas. Hoy las búsquedas las puede ser más complejas y él te ayuda a encontrar la respuesta correcta. Sí. Entonces uno se puede apoyar también en inteligencia artificial para que le ayude a responder dudas de si eso no es. Y hay cosas que yo veo y por lo que hablo contigo es la tranquilidad del cirujano, la seguridad que el cirujano te hable. Prácticamente eso hace como un 90% de sentirse en el lugar correcto. Sí, es muy importante que hable con seguridad, que las preguntas que uno haga desde la ignorancia de uno, ¿cierto? Porque eso no es mi especialidad, yo me sienta confiada de lo que me estás diciendo si sea verdad, ¿sí? Entonces, como con base a eso, uno también toma las decisiones. Es que incluso por lo que yo veo casi que las decisiones las tomó el médico. Mire que te tomó casi toda la decisión, ¿cierto? Y Sí, tú confiaste en lo que él te explicó
porque te transmitió mucha confianza. Así es. Ujú. Ok. Entonces, la empatía, según tú, es una base súper importante al momento de decidir con quién te operas. Hace parte. Mm, Muy interesante, muy sí. chévere. ¿Qué otra cosa crees tú que debe tener un especialista? Aparte, pues imagino yo un conocimiento básico en la especialidad, ¿cierto? Para que tú te decidas operar. El tema de la sinceridad, ¿cierto? Que no solamente la persona que está de este lado quiera verse bonita, con autoestima, ¿cierto? Queriéndose un poquito más porque eso le da un plus a uno como mujer, mirarse al espejo y ponerse ropa que uno no se ponía antes, ¿cierto? La comodidad y la seguridad. Es que me hable con sinceridad y me diga, si te la puedes hacer, yo te recomiendo que no, por edad, por tus enfermedades, por lo que sea, ¿cierto? Sea totalmente transparente y sincero para decirme si soy la persona apta para hacerme la cirugía, sí, no. No me has hablado, no hemos tomado el tema todavía de cómo fue el acompañamiento posquirúrgico. ¿Te acompañaron en la cirugía? ¿En el Sí, posoperatorio? sí, iba incluido en la tarifa que se pagó, Ok. sí. Pero cuando llamas incluido es, ¿qué te incluyó? Y una enfermera en casa como unos 5 días después de, Ah, o sea, tuviste una enfermera que te acompañó 5 días en tu sí, casa después de pues la cirugía. no estaba a los 24/7, pero iba en la mañana, una horita, en el mediodía y en la tarde, así, O sea, que iba 3 tocaba. veces al día a darte vuelta. Sí, durante Y cinco en todas las días. cirugías. No, en la primera, el Ok. aumento de seno. Y en las otras dos. La última sí, tuve una chica que estuvo conmigo también unos 6, 7 días haciéndome los posts en mi casa. ¿Y esa chica era enfermera o solo iba a hacerte los posts? Era enfermera también y me hacía los posts. Ah, Ujú, ok. sí, O sea, básicamente el tratamiento de los posts lo tomaste como un control. ajá, Ok, muy así bien. fue. ¿Y los posts en tu casa fueron con aparatos o sin aparatos? ¿Ella llevaba un montón de aparatos y te los ponía? ¿O era un post de pronto de masaje, o de drenaje? O... Llevaron aparatos. Sí, Sí, no una cosa extrema, pues, pero sí algo como muy viajero, ¿cierto? Que se ok. puede movilizar. Portátil, digamos, más o menos, Así sí. es. Ujú. ¿Y sabes qué equipo fue que utilizaron para hacerte el post? Me hablaban de, no sé si me equivoco la palabra radiofrecuencia, creo que era Radiofrecuencia. uno de esos y otros que tampoco recuerdo el nombre, pero ese sí lo tengo más grabado en la cabeza. Ok. Sí, ¿Cómo te fue con las fajas? Porque las fajas también son cansonas de llevar. sí, cómodas al inicio, pero uno se va como adaptando. El que quiere verse bonito y esbelto, hay que hacerle sacrificio. Sí, Y ya que te has hecho 3 liposucciones, me imagino que ahora estás más juiciosa con la dieta del ejercicio. ¿O no mucho. tanto? Sí, Sí. ahora sí, sí. Entonces, Bastante. Entreno casi todos los días. súper. Ujú. ¿Tú recomiendas, en tu experiencia, que si uno se engorda, se hace la lipo? Y después de la lipo, si uno se vuelve a engordar, se hace otra lipo? ¿O tú le recomiendas mejor que cuiden la primera? Ninguna, No, que no se hagan ninguna lipo. no, Que entrenen, que se cuiden con la alimentación, que se quieran como son. Personalmente no me las volvería a hacer, no. ¿Por no, qué? porque ya le cogí más amor al espejo en que me miro todos los días y al entrenamiento, que es muy efectivo, la verdad. Sin embargo, hay formas del contorno del cuerpo que no van a cambiar con ejercicio. Así se hace ejercicio full. Ejemplo, hay áreas del cuerpo que almacenan grasa que por más ejercicio que tú hagas, tú bajas, pero con la misma forma. Entonces, por ejemplo, la cintura no siempre da el contorno o no a todas las líneas. Entonces, yo sí pienso que la liposucción no debiera ser la solución única para mejorar el contorno. Comparto contigo. Pero pienso yo que deben arrancar por donde tú dijiste, dieta y ejercicio. Si eso no Ujú, ayuda, usted salta al plan B, exacto. pero no debiera ser siempre su plan A, ¿cierto? Ujú, Porque si no, van a pasar por lo que tú pasaste, claro que sí. que son muchas cirugías, ¿cierto? Que de pronto se pudieran haber evitado. Ajá, total. Bueno, Silvana, con todo lo que hemos conversado, ¿cierto? Y tus experiencias, porque tienes 4 cirugías y me parece que eso es muy valioso, no todo el mundo se opera tanto, nos cuentes qué nos recomendarías o qué le recomendarías a nuestro público que se quiere operar el día de hoy o que está considerando una cirugía plástica. Seguimos de la línea de la recomendación, dieta y entrenamiento, ¿sí? Y verificar bien porque la tecnología ahora nos acompaña full, entonces lo mencionabas ahorita, la IA, que es una buena aliada de verificar, constatar que efectivamente la persona o las personas donde yo voy a hacerme algún procedimiento estético, si cumplan con una cantidad de variables
para seguridad y para mi bienestar. Y cuando tengan que operarse, como tú lo mencionaste, porque digamos que para la cirugía de contorno, tú viendo hiciste la recomendación sería dieta y ejercicio, que me parece muy valiosa, pero por ejemplo, para un aumento de senos, la dieta y el ejercicio no iría a servir, ¿cierto? No, Entonces ya ahí sí no toca, funciona. digamos, el plan B, que es operarse. Y cuando decían operarse, ¿qué les recomendarías hacer? Bueno, lo mencionabas ahorita, entonces sacamos un leve repaso. Verificar las entidades legales que el médico cirujano, si se encuentra en esa lista, el lugar donde te van a operar, que cumpla con ciertos requisitos y protocolos de bioseguridad que son indispensables, un acompañamiento previo y post a la cirugía. Y bueno, eso es como lo más básico que veo yo, lo más importante. No, Silvana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tu experiencia ha sido de gran importancia y de mucho valor. Entender cómo piensan, qué decisiones toman. Y inclusive creo que te ha llevado también algunos tipsitos de nosotros para que tú los tengas en la mano y para recomendárselo para ti misma o para alguna persona que te pregunte. Pero muchísimas gracias, de verdad que te digo que nos haya acompañado el día de hoy a contarnos tu experiencia y esto es muy importante para toda nuestra audiencia, que tengan la opinión de personas que se han operado y cómo les ha ido. Gracias, Doc. Gracias por la invitación. Yo sé que me llevo muchas enseñanzas a los que nos están viendo y escuchando igualmente. Y bueno, hasta otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, bienvenida y un capítulo más de Plastiquemos.